Dice, finalmente, sed sobrios y de mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigable, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida, y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y los labios no hablen engaño. Apártese de mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ello, ni os conturbéis. Sino, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra conducta en Cristo. Porque es mejor que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerte en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, lo que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en lo cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Gracias. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la restauración de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y Él está sujetos ángeles, autoridades y potestades. Finalmente, sé todos un mismo espíritu, un mismo sentir compasivo, amándonos fraternalmente, misericordiosos y amigables. La palabra de Dios, cuando habla, refiriéndose a esto, nos habla de cómo debemos ser, cuando habla de ser cristianos, cuando habla de ser personas que siguen a Cristo. La palabra cristiano lleva a muchos a decir, yo soy cristiano. O sea, con todas las personas que hablamos nos dicen somos cristianos, pero la palabra cristiano abarca mucho más que vivir en esta vida. El ser cristiano significa seguir a Cristo, buscar a Cristo, vivir lo que Él nos ha pedido, seguir sus caminos, seguir sus pisadas, no parar, no frenar. Seguir a Cristo o ser cristiano significa hacer la voluntad del Padre. Ser un buen cristiano significa hacer totalmente la voluntad del Padre, lo que Dios quiere y lo que Dios pide de nosotros. No se trata de quiénes somos nosotros, no se trata de lo que nosotros podemos hacer, se trata de la misericordia de Dios para con nosotros. Dice que debemos ser misericordiosos y amigables con todos. Debemos tener o sentir compasión por aquellos que están pasando alguna problemática, algún problema, que debemos amarnos fraternalmente, y esta es una porción bastante difícil para muchos, pero debemos buscar la posibilidad de amarnos fraternalmente, con ese amor que solo Dios puso en nuestros corazones. Dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredéis bendición. Sabiendo que fuisteis llamados para que heredéis bendición. La única forma de que nosotros podamos ser benditos por Dios o bendecidos por Dios es haciendo el bien. Cuando devolvemos el mal, cuando alguien nos perjudica, cuando alguien nos maltrata, cuando alguien nos insulta, si nosotros devolvemos ese mal, la palabra de Dios dice
que la bendición de Él no puede llegarse a nosotros, no puede tocar nuestras vidas, no puede estar con nosotros. Así que no debemos volver el mal cuando las personas nos hacen mal. Y esto lo entendemos y lo sabemos y cotidianamente decimos lo que expresa su palabra, pero muchas veces nos cuesta hacerlo, porque cuando nos dañan, cuando nos perjudican, cuando lamentablemente no tenemos esa afinidad con la otra persona porque realmente nos hizo algún mal, nosotros debemos, como cristianos, ya que la palabra lo dice, seguidores de Cristo, debemos actuar conforme a como Cristo actuaría. Y la bondad de Dios para con nosotros es grande, su misericordia desde todos los días, a pesar de que nosotros muchas veces hemos pagado con mal lo que Dios hizo con nosotros. Hemos devuelto a Dios cosas malas cuando Él siempre dio cosas buenas. Entonces, si Dios siendo Dios se acuerda de nosotros, si Dios siendo Dios es compasivo con nosotros, si Dios siendo Dios es misericordioso para con nosotros, si Dios siendo Dios nos llama amigos, es amigable con nosotros, ¿cómo nosotros no vamos a hacer lo mismo que Él hizo con nosotros? O sea, Él no nos juzga, Él vino a darnos vida y vida en abundancia, Él vino a salvar lo que estaba perdido, Él vino a darnos lo que nosotros necesitábamos. Y lo que Dios da, ningún hombre, ninguna persona lo puede quitar, solamente nosotros. Cuando Dios nos bendice, cuando Dios llena nuestra vida con su Espíritu Santo, cuando somos tocados por su poder, cuando dejamos que Él penetre en nosotros con total unción y con tal autoridad sobre nosotros, comenzamos a ser esos cristianos que Dios espera que seamos. La palabra de Dios dice que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Esos tales adoradores es lo que Él está buscando. Cristianos fervientes, cristianos que hacen la voluntad del Padre. Seguir a Cristo implica muchas veces morir a nosotros. Seguir a Cristo implica muchas veces renunciar a un montón de cosas. A veces nos sentimos como fracasados porque no hemos podido llegar en su totalidad al pedido que Dios nos había hecho. En algún momento hicimos un pacto con Dios, en algún momento hablamos con Dios y le hemos prometido ciertas cosas, pero a pesar de todas las promesas que hemos hecho en ese momento de espiritualidad donde estábamos con Dios comunicados, de repente las situaciones de la vida, las cosas que nos iban sucediendo, los problemas familiares, los problemas económicos, los problemas que van surgiendo día a día, hicieron que ese pacto se tardase y que no se cumpliese, y que nuestra vida ya no se sienta como en un principio. Como decía el apóstol Pablo, no es que lo haya alcanzado ya, sino que prosigo a la meta, al llamado, al supremo llamamiento. Todavía me queda, todavía me resta por hacer. Pero cuando nos damos cuenta, de repente estamos fríos. Cuando nos damos cuenta, de repente no cumplimos lo que habíamos dicho, lo que habíamos hablado con Él. Y de repente nuestra vida se enfrió. De repente no sabemos cómo continuar, no sabemos qué hacer. Entonces Dios nos dice, no pagues mal por mal. Si bendices, yo te voy a bendecir. Si fuiste llamado, y todos los que hemos aceptado a Jesús hemos sido llamados, ellos van a heredar la bendición de Dios. A pesar de que muchos difamen, a pesar de que otros quieran arruinar tal vez nuestro ministerio, la palabra de Dios dice que Él está con nosotros. El que quiere amar la vida y ver días buenos, dice que debe refrenar su lengua del mal. Sus labios no deben hablar engaño. Y esto es lo que un cristiano debe hacer, lo que un cristiano cotidianamente debe vivir. El que quiere amar la vida y ver días buenos, debe refrenar su lengua. Y ese es un mal que la mayoría de las personas tienen, no pueden refrenar su lengua. La palabra de Dios, hablando de la lengua, que es un arma mortal, ¿no? Un pequeño timón que maneja todo el barco, la lengua maneja todo nuestro cuerpo, y si la mal usamos y dejamos que la lengua surja y solamente fluya como un manantial, lamentablemente nos va a meter en problemas. Entonces debemos ser sensatos, sabios, y en la sabiduría de Dios
saber refrenar nuestra lengua, no hablar cosas que no convienen, no hablar engaño, no hablar mentira. Por más allá que digamos, bueno, tengo que decir esta mentira para cubrirme de algún problema, para cubrirme de que no me echen de mi trabajo, entonces voy a mentir para que tratar de que no me despidan. Voy a mentir para tratar de que otro no se entere lo malo que hizo en algún momento. Y la mentira solamente trae consecuencias malas. Por eso el versículo 11 dice, apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Y eso es lo que Dios espera de nosotros. Porque los ojos del Señor, ¿sobre quién están? Sobre los que dejan de hacer estas cosas. Los que ya no mienten, los que a pesar de que se le va a complicar la situación, que a pesar de que el momento es difícil, no miente, sino que se mantiene en la verdad. El cristiano no debe mentir, el cristiano no es un mentiroso. Así como Dios no es mentiroso, así como Dios no habló mentira ni es hijo de hombre para decirla, nosotros como seguidores de Cristo, como cristianos, no tenemos ninguna posibilidad en ningún momento de nuestra vida, por más que sea la circunstancia que sea, de mentir. No podemos mentir, ni siquiera de una manera inocente, esas famosas mentiras piadosas. No hay formas de mentir. En nuestra lengua, el que quiera ser santo está hablando, el que quiera vivir una vida de santidad, el que quiera ser un buen cristiano, no puede haber engaño, no puede haber mentira. Entonces, la única forma de ser bendecidos por Dios es dejar de hablar lo que no tenemos que hablar. ¿De qué debe salir de nuestros labios? ¿Qué debe hablar nuestra lengua? Debe hablar la palabra de Dios. Y más adelante lo vamos a ver y lo vamos a entender. Dice que debemos apartarnos del mal y comenzar a hacer el bien. Buscar la paz y seguir. ¿Cómo sigo la paz? La palabra de Dios dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo en el cual vivimos la da, que pareciera que está todo bien, pero de repente está todo mal, que pareciera que las cosas avanzan, pero de repente retroceden. Y esa no es la paz de Dios. La paz de Dios es la que no añade tristeza, la que continuamente nos produce internamente un gozo, que no sabemos de dónde viene, pero a la vez lo sabemos, proviene de Dios, pero surge internamente y la paz de Dios sobrepasa todos nuestros pensamientos, nuestros conocimientos, y de repente decimos, estoy pasando por un momento crítico, estoy pasando por momentos difíciles, han hablado mal de mí, me han engañado, han dicho cosas malas de mí, me han defraudado, me siento defraudado, pero la paz de Dios abunda más y más en mi corazón. ¿Por qué? Porque hago lo que Él quiere que haga, porque busco su presencia, porque me mantengo en Él, porque no dejo que las cosas que vienen de afuera entren a mí, sino que las desecho en el nombre de Jesús y comienzo a vivir lo que Dios quiere que viva. Esa es la única forma de alcanzar la paz de Dios. La única manera de alcanzar la paz de Dios es buscar su presencia, es decir, Señor, esto me afecta, esto me hace daño, estos dichos, estas cosas que hablan, estas cosas que dicen, las persecuciones que sufro, me hacen mal, pero me mantengo en ti porque yo sé que tú me das la paz que yo necesito. El apóstol Pablo, a pesar de sus persecuciones, a pesar de estar encarcelado, con grillos, con cadenas, bien adentro, en lo más profundo de las cárceles, dice que la paz que en él había hizo que él pudiese cantar junto a su compañero Silas. Y ese cántico de paz comenzó a ungir su vida, y no solamente su vida, sino la de su compañero y los que estaban alrededor, y las puertas se abrieron, las cadenas se cortaron, hasta punto de que el que cuidaba de ellos, el guardia, quiso matarse porque pensaba que todos los que estaban con él se iban a escapar. Mas Pablo le dijo, no lo hagas, no te mates, todos estamos acá. Y allí halló gracia ante este varón y ante muchos otros. Porque, ¿qué pasa? La reacción de un cristiano, la forma de moverse de un cristiano, la forma de ser de un cristiano, afecta a los demás lo observan, los demás lo ven, y eso hace que todos te quieran al lado de ellos. Cuando nos comportamos como verdaderos cristianos, todos quieren que estén alrededor de ellos, porque todos necesitamos personas
fervientes en espíritu, buenos cristianos, que nos animen, cristianos que nosotros podamos observar y que digamos realmente tiene lo que Dios le dio, lo mantiene, lo vive y yo quiero experimentar lo mismo. Aquellos que son cristianos verdaderos afectan a los demás y los demás los quieren con ellos. Por eso muchas personas buscan a cristianos como empleados, por eso muchas personas buscan a cristianos como compañeros, muchas personas buscan cristianos como amigos, a pesar de que ellos no sean creyentes. Porque los cristianos tienen que ser fieles, porque Jesucristo fue fiel. Los cristianos tienen que hablar verdad, porque Jesucristo habló verdad. Los cristianos tienen que ser honestos, porque Jesucristo anduvo en honestidad. Cuando en algún momento un cobrador de impuestos se cruzó con uno de sus discípulos y le dijo, ¿qué acaso Jesús no paga el sacrificio? Sí, mi maestro paga, dijo su discípulo. Entonces fue y le dijo, Señor, allí me preguntaron si pagabas. Y Jesucristo dice, ¿cómo que no? ¿Qué hizo? Mandó a pescar, sacó un pez, ahora transformado en pescado, y de ahí sacó una moneda y con eso pagó el impuesto, el sacrificio. Por lo tanto, Jesucristo fue honesto en todas las cosas. Él pagaba lo que tenía que pagar, hacía lo que tenía que hacer, cumplía con la ley, buscaba de su Padre y todo lo que del Padre aprendía lo empleaba para su vida. Es exactamente lo que nosotros debemos hacer como cristianos. Todo lo que aprendemos del Padre debemos emplearlo en nuestra vida. Lo bueno de esto es que el aprendizaje en Dios no se acaba nunca. Lo bueno de esto es que Dios todos los días nos va enseñando cosas nuevas, cosas diferentes, cosas que a veces conocemos como ética, como moral, pero sin la ayuda de Dios no las podemos cumplir. Pero cuando Dios está en nosotros, cuando comenzamos a vivir esa vida cristiana, comenzamos a disfrutar lo que antes no podíamos. La paz de Dios abunda más y abunde, dice su palabra, en nuestros corazones para poder vivir de una manera gozosa. El salmista en momentos de angustia decía, Señor, devuélveme el gozo de tu salvación. Estaba pasando un momento crítico, era perseguido, era vituperado. Muchos de alrededor y los países vecinos hablaban mal de él, todas las personas hablaban mal de él y él se sentía angustiado, porque nosotros decimos, no me afecta lo que el otro me dice, pero de alguna manera nos toca. Entonces, para que realmente no nos afecte, debemos buscar la gracia de Dios en oración y nuestro espíritu debe ser vivificado por Dios para poder amar a las personas que nos maltratan o nos vituperan. Porque la palabra de Dios aquí, y lo que acabamos de leer, nos manda a hacer esto. Debemos tener un mismo sentir, debemos ser compasivos, amándonos fraternalmente. ¿Y cómo puedes amar fraternalmente al que te hace daño? ¿Cómo puedes amar a aquel que te afecta? ¿Cómo puedes amar a aquel que habla mal de vos? Imposible hacerlo si no está el Espíritu de Dios. Imposible hacerlo si Jesús no te nació en tu corazón. Hoy hablando de Navidad, como es la Navidad es el recordamiento, o recordamos que Jesús vino al mundo y nació. Eso es Navidad. Jesús es Navidad. Y Jesús debe nacer todos los días en nuestro corazón y en nuestra mente y mantener vivo ese recuerdo. Pero no solamente quedarnos con ese recuerdo de que Jesús nació, sino que Jesús otra vez tiene que nacer en mi vida, en mi corazón. No decir, sí, Jesús nació y allá quedó. Jesús debe nacer en mi vida todos los días. Jesús debe vivir en mí todos los días. Si el fuego no lo sazonamos, se apaga. Todos los días debemos sazonar, todos los días debemos avivar ese fuego. Que no dejemos apagar el fuego que hay en nosotros, que no es nuestro, sino que Dios lo puso en nosotros. Y eso es lo que nosotros debemos entender y poder llevar a nuestra mente ese razonamiento de que lo que tenemos no es de nosotros, es de parte de Dios para nosotros, para edificación, para bendecir a otros, no para maldecir. No hay que pagar mal por mal, sino que hay que vencer al mal con el bien. Es la parte difícil solos, pero con Dios lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible.
Y cuando creemos que ya no van más las cosas, cuando ya no hay solución, cuando ya no tenemos la manera de poder vivir lo que Dios espera, nuevas fuerzas vienen. No sé de dónde salen, aunque sabemos de dónde vienen. Nuevas fuerzas comienzan en nuestro ser y nos motivan y nos dicen: no te quedes, no pares, tenés la posibilidad de seguir, no desmayes, esfuérzate, sé valiente. Pero en ese esfuérzate y sé valiente, Dios nos dice: si querés esforzate, esforzate, si querés ser valiente, sé valiente. En ese esfuérzate y sé valiente hay: mira que te mando. No está diciendo si querés, podés esforzarte y ser valiente, sino dice: mira que te mando que te esfuerces. Y si Dios manda algo, por algo debe ser. Y no seguramente ha de ser para su beneficio, sino para beneficio nuestro. Si Él nos manda es porque es necesario que esto sea así. Esforzarnos, ser valientes. Dice que el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal. No hablemos mentira, no hablemos engaño. Debemos apartarnos del mal, debemos seguir el bien, buscar la paz que proviene de Dios, seguirla, porque los ojos del Señor, ¿sobre quién están? Los ojos del Señor están sobre los justos. Y fíjese qué buena esta comparación. Tenemos injustos y justos. Y solamente los ojos de Dios están sobre los justos. Y no lo digo yo, sino que lo dice su palabra. Porque los ojos del Señor, en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 12, dice esto: porque los ojos del Señor están sobre los justos. Y esta expresión es impresionante para aquellos que saben lo que es estar con el Señor. Y sus oídos atentos a sus oraciones. Dios, atento a nuestras oraciones. Aquellos que hemos sido justificados por Jesús, por su sangre en la cruz del Calvario. Esto es lo que nos sucede a nosotros, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. O sea, que no hay absolutamente nada, si nos hemos considerado justificados por Jesús, que interrumpa nuestra oración y que Dios no pueda escuchar. Porque Dios está atento a tu oración, a mi oración. Dios está esperando nuestra oración. ¿Para qué? Para poder responderla, para poder bendecirnos, para poder decirnos: el que me busca, me hallará. El que clama a mí, yo le voy a responder. Pero no se trata de cualquiera que le busque o de cualquiera que le clame. Se trata de los que le buscan con rectitud. Cuando hay un varón justo o una mujer justa, entonces Dios lo bendice. No he visto justo desamparada ni su simiente que mendigue pan. Cuando vivimos en esta justificación que es por medio de Jesucristo, cuando Él nos hace justo, porque Dios no nos mira directamente a nosotros, sino que mira a Jesús y a través de Jesús nos mira a nosotros, libre de todo pecado, limpios, justificados por su sangre. Ya no nos mira directamente a nosotros, nos mira por medio de Jesús y Jesús intercede por nosotros al Padre. Entonces Él dice que inclina su oído porque la justicia de Jesucristo su Hijo nos hizo a nosotros ahora herederos con Cristo. Entonces nuestra oración llega al Padre por medio de Jesucristo. No porque nosotros seamos justos, porque Dios miró hacia la tierra y buscó a justos y no encontró uno. Por eso envió a su Hijo Jesús, porque de tal manera amó a Dios al mundo que envió a Jesús, su Hijo, su unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo que hizo Jesús por nosotros. Vino a este mundo, nació, vivió, se dio por nosotros, por nuestros pecados, por nuestros delitos, y dice su palabra que ahora somos justificados por Él. Y ya no hay condenación en Cristo. Ninguna condenación hay ¿para quién? Para los que están en Jesús, para los que están en Cristo. ¿Quién podrá condenarnos si Dios es el que condena? ¿Quién podrá juzgarnos si Dios es el que juzga? ¿Quién podrá hacer en contra de nosotros lo malo si Dios es el que tiene potestad sobre todo?
Y si Dios se apura y se apresura en escuchar nuestras oraciones, ¿por qué no clamamos? ¿Por qué no oramos? ¿Por qué no vamos a Él? Él nos da la posibilidad hoy de llegarnos, de entregarnos por completo a Dios, de rendir nuestra vida, de decir, Señor, mi alma te necesita, mi espíritu necesita de ti, aunque la carne tire para otro lado, yo quiero buscarte a ti. Yo quiero y necesito tu presencia. Y cuando la presencia de Dios comienza a manifestarse en nosotros, no queremos que ese momento se termine, no queremos que ese momento se acabe, sino que simplemente decimos, Señor, necesito más y quiero más de ti y anhelo tu presencia y quiero expresarlo a gritos, a voz de cuello. Pero también debemos saber y entender que el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. El rostro del Señor está contra aquellos que se apartan de Él. Porque apartados de Él, nada podemos hacer. Apartados de Dios, si no servimos a Dios, no hay otra cosa que es el servicio a Satanás. Apartados de Dios, alejados de Dios, no hay otra cosa más que servir al mundo. Pero aquel que sirve a Dios, aquel que busca su rostro, aquel que busca su presencia, aquel que sabe en quién ha creído, no tiene temores, no tiene problemas en cuanto a decir aquel habla mal de mí, o aquel me hace esto, o aquel me hizo aquello, porque mira lo que Dios le ha dado, porque mira, su mirada está puesta en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Cuando uno mira a Jesucristo, cuando uno tiene puesta su mirada en Él, no importa lo que pasa alrededor, porque Jesús es el que nos llena, el que satisface toda necesidad, el que llena todos los vacíos y el que aparta de nosotros todo mal. Y ya no deseamos el mal a nadie, no queremos que los que nos afectan sean afectados, aunque la palabra de Dios dice que ascuas de fuego amontonan sobre su cabeza aquellos que nos maldicen si nosotros los bendecimos. Pero nosotros no queremos condenación, no buscamos ni oramos a Dios para que otros sean condenados, no oramos a Dios para que otros Dios los fulmine, como en algún momento Pedro le dijo a Jesús, quiere que ore y que descienda fuego y los consuma a todos. Jesús le dijo, hablas neciamente, porque la voluntad de Jesús, la voluntad del Padre no es esto, que nosotros oremos para que los otros sean condenados, que nosotros oremos para que los otros les vaya mal, que nosotros oremos para que a los otros se le complique la existencia. La voluntad del Padre es que lo que Jesús puso en nosotros, y vivir cristianamente significa esto, orar por nuestros enemigos, por aquellos que nos calumnian, por aquellos que nos hacen mal. Es orar por aquellos que realmente a veces nos complican la existencia, pero nosotros debemos, como cristianos, como hijos de Dios, buscar la presencia de Dios, amarlos con todo nuestro ser. Es una parte dificultosa si Jesús no está en nosotros. Pero cuando Jesús nació en nuestros corazones, cuando Jesús nos perdonó, cuando Jesús nos levantó de ese pozo de desesperación, del lodo cenagoso, entendimos que Él es misericordioso. Y que a pesar de todo el mal que nosotros hicimos, y que a pesar de todas las blasfemias que dimos contra Dios, y que a pesar de todas las cosas malas que hemos vivido, Dios, en su supremo amor, nos perdonó. Y nos dio un amor que nadie nos lo podrá sacar. Ni tribulación, ni angustia, ni muerte, ni desnudez. ¿Qué cosa nos podrá apartar de su amor, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro? Nada. Solo basta que podamos entender y comprender que el amor de Dios supera todo mal, supera toda maldad, que supera todo mal deseado hacia nuestra persona. Y Dios pelea por nosotros. Los ojos del Señor están sobre los justos. Los ojos del Señor están sobre los que le buscan y sus oídos atentos a sus oraciones. Eso es lo que Dios continuamente nos está diciendo. ¿Qué pasa que no buscas? ¿Qué pasa que no tenés lo que yo quiero darte? ¿Por qué realmente no estás haciendo lo que yo pido?
Cuando Dios comienza a hablarnos nos damos cuenta y despertamos a la realidad de que solamente en Él podemos avanzar, de que solamente en Él tenemos este don que proviene de Dios y no de nosotros, de amar al que nos hace daño, de amar a nuestros enemigos. Pero específicamente está hablando de un cristiano verdadero, de un cristiano que hace la voluntad del Padre, el que sigue a Jesús. No un cristiano común y corriente como todos se llaman, yo también soy cristiano. El cristiano es el que sigue a Jesús, el cristiano es el que ama a Jesús, el que quiere hacer y seguir sus pasos. Entonces el cristiano, en el primer párrafo que leemos, nos observa y nos dice que no debemos devolver mal por mal. En el segundo, dice que debemos bendecir, vivir bendiciendo, no pagar maldición con maldición, sino que debemos bendecir, sabiendo que fuimos llamados para que heredaseis bendición. Para eso fuimos llamados. Pero si somos personas que maldicen, personas que desean el mal, ¿cómo vamos a heredar esto? Dice que el que quiere amar la vida y ver días buenos, el que quiere vivir bien, debe refrenar su lengua. Debemos callar muchas veces, refrenar la lengua en momentos donde no debemos hablar y sobre todo antes de decir algo malo. Debemos apartarnos del mal, es uno de los puntos. Pero no solamente apartarnos del mal, sino hacer el bien. No se trata de yo no hago nada malo, pero tampoco hago nada bueno. Acá nos habla de decir, apartarnos del mal y hacer el bien, comenzar a hacer el bien. Otro de los puntos es buscar la paz, seguir la paz de Dios. Mis pasos dejo, habíamos dicho, ni pasos doy, no como el mundo la da. Porque los ojos de Dios estaban puestos sobre los justos. Dijimos que somos justificados por Jesús. Por lo tanto, los ojos de Dios están ahora mirando y observándonos. En este preciso momento Dios está mirándonos. Yo me considero justificado por Jesús. Porque los ojos del Señor están sobre lo justo. Y fíjese, esta es la expresión que me impactó. Sus oídos atentos a sus oraciones. ¿Qué puede impedir ahora, en este momento, que nuestra oración llegue delante de Él? Nada, absolutamente nada, porque Él está esperando que nosotros le busquemos, que nosotros clamemos, porque Él está atento. Fíjese lo que es estar atento. Cuando tenés a un nene que estás cuidando, tenés que estar atento para que no se mande macana. En este caso, Dios está atento para escucharnos. Dios está atento a nuestras oraciones. Pero, y cuando aparece este pero, es como que se complica un poco la cosa. El rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal, contra aquellos que hacen mentira, que hablan mentira, que hacen engaño, que difaman, que no hablan el bien, que no pueden refrenar su lengua, que no buscan la paz, por lo contrario, si pueden maldecir, maldicen, hasta sus mismos hijos, sus mismos padres, se maldicen unos a otros. Cuando Dios nos dice que seremos bendecidos para ser de bendición. Y si ¿quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? ¿Habrá alguien que podrá hacernos daño? Por más que hablen, por más que digan, por más que nos persigan, ¿quién nos podrá hacer daño? Si nosotros seguimos el bien, Dios cuida de nosotros. Dios está con nosotros en todo tiempo. Más también, si alguna cosa padecéis, o sea, si nos pasa algo en algún momento de nuestra vida por causa de la justicia, por causa de hacer las cosas bien, la palabra de Dios nos dice que tenemos que estar más que contentos, que somos bienaventurados, porque estamos haciendo las cosas bien y sufrimos cosas y sufrimos persecuciones y habla mal de nosotros, pero nosotros sabemos lo que estamos haciendo, sabemos en quién hemos creído, sabemos que Dios está con nosotros. Y cuando tenemos esta seguridad de que Dios está conmigo en todo lo que estoy haciendo, no importa lo que el otro diga, no importa lo que el otro hable, me importa lo que Dios diga de mí. Me importa lo que Dios esté demandando de mi vida y si yo lo estoy haciendo conforme a su voluntad. La palabra de Dios dice esto. ¿Y quién es aquel que os podrá hacerte daño si vosotros seguís el bien? Nadie. Qué bueno es poder entender
que Dios cuida de nosotros en todo momento, que en todo lo que hacemos para Él, cuando vivimos en justicia, cuando buscamos el bien, cuando solamente deseamos bien, nunca esperamos el mal para nadie, cuando solamente queremos ayudar, cuando solamente queremos bendecir, ¿quién podrá contra nosotros? Si Dios es por nosotros. Eso es lo que ha afectado mi vida, ha afectado mi corazón, de hacer lo bueno delante de los ojos de Dios. Y por más que los otros me paguen con mal, yo sigo haciendo lo bueno porque Dios me demanda esto. Mira que te mando, no si querés hacerlo. Mira que te mando, que te esfuerces y que seas valiente. Más también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Gracias, Señor. Gracias porque he padecido, porque he pasado por momentos críticos, porque a veces he escuchado voces que no tenía que haber escuchado y me afectaron, pero me mantuve en tu justicia y soy bienaventurado. Esa debe ser nuestra oración. A pesar de, sabemos en quién hemos creído. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos. Nada podrán hacerte. El que se mantiene en el Señor, el que busca la presencia de Dios, no debe tener temor. Dice la palabra de Dios que el amor echa fuera el temor. Dios es amor, Dios está en nosotros. Y si vivimos en ese amor, ¿qué temor? No hay nada. Dice que tampoco nos conturbemos, ni os conturbéis. Lo dice de esa forma. O sea que no nos bloqueemos, que no nos estanquemos. Que nuestra mente no piense solamente en eso, porque muchas veces nos quedamos trabados ahí. Y no puedo salir de ahí porque tengo ese pensamiento del mal que me hicieron, de las cosas que dijeron de mí, de lo que me está afectando. La Biblia nos dice, ni os conturbéis, no se bloqueen, no se queden estancados, sigan avanzando porque yo estoy con vosotros y si yo con vosotros nadie podrá bloquearte, nadie podrá detenerte. Sigue hacia la meta, buscando lo que viene de arriba. Esa debe ser nuestra mirada en Jesús, puestos los ojos en Jesús. Bienaventurados sois, por tanto no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Aquí viene algo que Dios demanda de nosotros para ser un buen cristiano, para ser un cristiano verdadero. El versículo 15 dice, si no, ¿qué debemos hacer? Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y estar siempre preparados. Esa expresión es la que debe repercutir en nuestra mente todos los días. No el bloqueo, sino lo que Dios nos dice, que debemos estar siempre preparados para presentar defensa y con mansedumbre. O sea, no nos está diciendo que nos quedemos callados y apichonados enfrente de una situación que nos está afectando, pero sí nos dice que con mansedumbre y con reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Nuestra defensa debe ser presentada porque somos personas que tienen derecho a replicar. Nos podemos defender porque Jesús nos defiende. Y nosotros tenemos que defender nuestra causa. ¿Pero cómo? No de una manera agresiva, sino, ¿de qué forma? De esta manera, presentar defensa, mansedumbre y reverencia ante todo que os demande la razón de la esperanza que hay en vosotros. Cuando otros te dicen, ¿y vos quién te cree que sos? Vos creés en Jesucristo y por eso vos solamente vas a ser salvo. Vos solamente sos el Hijo de Dios, vos solamente sos cristiano y un montón de esas cosas que van saliendo de personas que envidian, porque realmente esa es la palabra exacta, envidian quién sos, no por quién sos, sino por lo que Dios hace con tu vida. Pero nosotros con mansedumbre, con reverencia, con respeto, debemos defender y tomar causa en el asunto, en defensa, siempre buscando que Dios pelee por nosotros, no nosotros por mano propia. El versículo 16 dice, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de nosotros, o sea, de vosotros, como malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra conducta en Cristo. Y el apóstol hablaba esto, el apóstol Pedro,
hablaba esto porque había cristianos en aquel momento que hacían las cosas correctamente, que realmente predicaban la palabra de verdad, que vivían en santidad. Había personas que querían agradar a Dios en todo, pero estaban las otras personas que lo calumniaban, que decían, este se hace el cristiano, fíjate cómo era y ahora quiere hacer o decir esto, me quiere venir a hablar a mí de Dios, cuando yo a Dios lo conozco. De eso hay un montón. ¿Yo sabés cómo conozco la Biblia? Te dicen. ¿Sabés cómo la tengo clara? Vos me vas a venir a hablar a mí. La tiene clara, pero no hace ni un ápice de lo que dice. No ha entendido absolutamente nada de lo que Dios quiere hablarle. Y como no lo entendió, y como nosotros sí la hemos entendido, entonces se vuelven en contra, pero no de nosotros, sino directamente en contra de Dios. Y cosa dura es darse cosas contra el aguijón. Duro es meterse bajo la mano de Dios. Terrible, dice la palabra de Dios. Es terrible meterse bajo la ira de Dios. Porque Dios pelea por nosotros, Él es celoso de nosotros. Lo dice su palabra, yo cuido de ustedes. Yo soy fuerte y celoso. Y todas esas porciones que vienen a nuestro corazón y a nuestra mente cuando más los necesitamos, esas son las que nos dan fuerzas para seguir y no desmayar. Que a pesar de que nos calumnien, nosotros debemos mantenernos en la conducta de Cristo. En esa conducta que hemos aprendido desde siempre. Su palabra nos ha enseñado cómo comportarnos, nos enseña todos los días cómo debemos movernos, cómo debemos ser como personas y como cristianos. El cristiano verdadero ama la paz, la sigue, busca la buena conducta. El cristiano verdadero no habla mentiras. El cristiano verdadero se mueve en poder, pero no poder personal, sino en el poder de Dios que ha puesto en nosotros. Y eso es lo que a otros le da cierta impotencia de no poder ser como nosotros. Pero no porque Cristo no se lo permita, sino porque no aceptan lo que Cristo quiere ofrecerles. Cuando aceptamos lo que Jesús nos ofrece y somos llenos del poder que Él tiene para nosotros como cristianos, porque vamos a recibir poder cuando venga el Espíritu Santo sobre nosotros. Y la única forma de poder recibir el Espíritu Santo es esperar que el Espíritu Santo venga. Como Jesús le dijo, es necesario que yo me vaya, pero vendrá el Consolador, espérenlo y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces sí, me vas a hacer testigo, entonces sí vas a poder vencer, porque carnalmente tenemos ganas de hacer cosas. Pero cuando el Espíritu está apagado, cuando nuestra relación no es la correcta para con Dios, por más que tengamos las mejores intenciones, si Dios no nos guía, si Dios no nos enseña el camino a seguir, todo eso se desvanece. Pero cuando Dios está en el medio de todas las cosas, cuando Dios es el centro de todo lo que nosotros tenemos, de todo lo que nosotros decimos, de todo lo que nosotros pensamos, cuando Dios está en el medio, no debemos tener temor, porque el amor echa fuera el temor. Porque Cristo, versículo 18 del capítulo 3 de Primera de Pedro, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. El justo, nuestro Señor, por nosotros, por los injustos. ¿Para llevarnos a dónde? A Dios. Para llevarnos a Dios. Él sufrió por nosotros para hacernos amigos nuevamente de Dios. Cuando nosotros injuriábamos a Dios, cuando nosotros maldecíamos a Dios directa o indirectamente, blasfemábamos su nombre, cuando dejábamos de lado su verdad, cuando no le conocíamos, no éramos ni siquiera conocidos. Mas hoy somos hijos, hechos hijos de Dios. Amigos nos llama Jesús. Cuando antes nosotros no queríamos saber absolutamente nada de Dios, Dios aún así nos amó. Dios aún así nos perdonó. Dios aún así mostró su misericordia enviando a Jesús. Es lo que se celebra en Navidad, naciendo en nosotros, naciendo en nuestra vida para hacernos nuevos. Recibimos de Jesús, recibimos de su Espíritu
recibimos del Padre, recibimos de la gracia, de las misericordias. Y hoy entonces podemos decir que sabemos que nuestro Redentor vive y que si Él pelea por nosotros y que si Él va delante de nosotros, nosotros avanzamos y que Él nos va a proteger por delante, por detrás y por los lados, porque Dios es un protector, no solamente de un solo frente. Dios nos protege en toda dirección. Y por más que no quieran atacar, planeando o teniendo algún plan de ataque, Dios dice la palabra que Él es nuestro escudo y nuestra fortaleza. Él recubre nuestra vida. Es más, Él manda servidores a que cuiden de nosotros, que son sus ángeles. Porque Dios cuida de nosotros. Y fíjese lo que acabamos de leer, que Él está presto a nuestras oraciones. Está esperando que lleguemos con oración. Dice, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Porque los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, todavía sigue y está en medio nuestro. El tema es que nosotros no seguimos esas cosas, nosotros seguimos lo que Dios ha puesto en nosotros, y lo que Dios quiere de nosotros es que tengamos una buena conciencia hacia Dios. La única manera de poder agradar a Dios es teniendo buena conciencia y en fe, sabiendo que todo lo que proviene de Él es para beneficio, es para hacernos bien, no para perjudicarnos, no para hacernos daño. Aunque muchos dicen, tu Dios es un Dios egoísta, y yo creo que Dios es un Dios de abundancia, un Dios que da todo, un Dios que quiere escucharnos, un Dios que está esperando nuestra oración, un Dios que está esperando que querramos santificarnos aún un poco más, porque la palabra de Dios nos ha enseñado, el que quiere santificarse, santifíquese más cada día, mas el que quiera pecar, siga pecando. Pero nosotros hemos tomado la decisión porque le hemos conocido y porque Él nos ha justificado ¿de qué? De santificarnos día tras día. Por medio de su redención, por medio de lo que Él hizo por nosotros. Pues que Cristo, versículo 1 del capítulo 4, ha padecido por nosotros en la carne. Vosotros también, armados del mismo pensamiento. O sea, ustedes también van a sufrir en la carne. Ustedes también van a pasar por momentos difíciles. Esto es lo que decía el apóstol. Entonces debemos armarnos de este pensamiento, que los problemas, que las circunstancias y que las problemáticas van a llegar. Debemos armarnos de este pensamiento. Vamos a leerlo de vuelta, porque Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Vosotros también, armados del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Qué bueno, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Ya pasó, ya lo hicimos todo, ya hicimos todo lo que se nos antojó y nos fue mal. Ahora lo que Dios quiere es que andemos en su presencia. Dice, cuando agradaba a los gentiles andando en lascivia, concupiscencia, embriagueces, orgía, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disilusión y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Dios está preparado para decir, vos anduviste bien,
vos hiciste lo correcto, o para decir, apartaos de mí, hacedores de maldad, quisiste hacer lo bueno, pero no lo hiciste, porque, Señor, en tu nombre hicimos esto, hicimos aquello, no sirvió para nada. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Y nos da un par de consejos. Sed pues sobrios y velad en oración. Cuando Dios nos dice velad en oración, es porque Él está inclinando su oído para escucharnos, como lo leímos antes. Y ante todo tened en vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, no hable cosas malas, no vitupere, no hable en contra del hermano. Si alguno habla, fíjese lo que dice el versículo 11, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Si hablamos lo que hemos aprendido del Padre, y todo lo que el Padre quiere enseñar está acá. Todo lo que Jesús nos quiso enseñar está acá. Si alguno habla del conocimiento de lo que Dios le ha dado, conforme al poder, conforme a la unción, conforme a lo que Dios nos ha dado, hagamos las cosas conforme a como Dios quiere. No dejemos escapar esta oportunidad que Dios nos da de poder hablar su palabra, de poder hablarle a Él y que Él incline su oído y nos escuche.